La norma acá te presenta esta cortante que nosotros ya lo hemos visto en la presentación, ¿no? Dice que la fuerza cortante total en la base de la estructura correspondiente a la dirección considerada se determina por la siguiente expresión. Profesor, Z, U, C y S y R. ¿Quiénes son esos parámetros sísmicos? ¿Cómo los debo de conocer? ¿Cómo los debo de entender? Y aquí entra a tallar la misma norma. La norma te los describe, la cosa es que hay que saber leerlos y hay que saber interpretarlos correctamente, ¿ok? Mira, si yo me dirijo a la parte superior de la norma y entro a tallar al capítulo número 2. En el capítulo número 2, muchachos, aparece en el artículo número 10 lo que se conoce como la zonificación sísmica, ¿sí? Para los chicos que no son de Perú, quiero que de Bolivia, Ecuador, México y Honduras, obviamente este mapa no es común para ustedes, pero ustedes tienen su propia zonificación sísmica. Si alguno de ustedes está presente, a ver, me comenta si en sus mapas debe haber una distribución similar a esta, ¿no? A ver, ¿alguien está acá que no sea de Perú? A ver, Brian, que no es de Perú. Me pareció ver a Guido también, que no es de Perú. ¿Estará César por acá? No. Tengo a Brian y a Guido. ¿Sí? Ajá, Brian que está acá y Guido también creo que está por ahí, escondido. Entonces, ustedes que no son de Perú, pues obviamente en su normativa sísmica deben tener una distribución similar a esta. ¿Sí? Supongo que en sus territorios ustedes han hecho, bueno, digamos, eh, la normativa ha hecho una distribución, una clasificación de las zonas sísmicas de menor a mayor grado, por decirlo así, ¿no? En el Perú, nosotros tenemos esta zonificación sísmica, la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4. Obviamente esto fue actualizado digamos, con la última versión, que es la de 2018. Antes solamente habían 3 zonas sísmicas y obviamente ahora ya tenemos 4 zonas sísmicas. Obviamente todo eso es debido a que hay un mayor estudio de peligro sísmico, hay mayores registros sísmicos, hay mayores estudios y obviamente pues se logra una mejor zonificación de varios territorios de nuestro país. Eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Muchas gracias, Brian. Muy bien, pero si tú te das cuenta acá, en el artículo 10 te dice, el territorio nacional, o sea, estamos hablando acá de Perú, el territorio nacional se considera dividido en 4 zonas, como se muestra en la figura número 1. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral. O sea, son los 3 parámetros que se usan justamente para crear esta zonificación o esta delimitación del territorio de acuerdo a las aceleraciones encontradas. Así como en la información neotectónica, ¿sí? O sea, te da toda la información de cómo se ha originado esto. Obviamente, este es el producto final de un estudio inmenso, muchachos, ¿sí? A lo largo de la historia se ha tenido que hacer estudios de probabilidad sísmica, de zonificación sísmica, con acelerógrafos distribuidos a lo largo de toda la costa, de la sierra y de la selva, y obviamente con un montón de estudios. Creo que el doctor Jorge Alba es uno de los más pioneros dentro de lo que ha hecho justamente el estudio de zonificación para poder llegar justamente a esta clasificación. Este es el producto final. Detrás de ellos hay un montón de ciencia, chicos. Pero lo que me importa a mí es que me divide en 4 zonas. Y mira chicos, la zona 1 me pone 0.30, 0.25, 0.35 y 0.45. Esos valores numéricos que tú ves ahí no son simples números, muchachos. Son los valores de aceleración en el terreno que representa a cada una de estas zonas. Es decir, la zona 4, que es donde se encuentra Lima, la capital de Perú, obviamente tiene una mayor actividad sísmica y es razonable. Nos encontramos en el cinturón de fuego, mayor actividad sísmica. Por lo tanto, le dan el mayor valor, que es 0.45. Ahora, esos valores de 0.45, 0.35, 0.25 y 0.10 tienen una explicación y tienen una definición. Y está un poquito más abajo, donde te dice claramente, dice que en cada zona, que te indica, en cada zona se asigna un factor Z según se indica en la tabla número 1 que está acá, ¿sí? Este factor se interpreta, y acá te lo explica, se interpreta como la aceleración, o sea, son valores de aceleración, no son números adimensionales, son aceleraciones que van a, entre comillas,
representar cada una de esas franjas, cada una de esas zonas. Entonces son aceleraciones máximas, no promedias ni intermedias, no, máximas horizontales, tampoco verticales, te dice máximas horizontales en suelo rígidos. No te dice en suelo blando, en suelo intermedio, no. Son máximas aceleraciones horizontales en suelos rígidos. Pero te mencionas algo muy interesante. Con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. ¿Ok? 10% de ser excedida en 50 años. Y aquí hay dos términos muy interesantes. Primero dice que una probabilidad, o sea, estos estudios son probabilísticos. Así se dicen. Vienen de estudios de probabilidad sísmica, estudios de peligro sísmico, son estudios probabilísticos. Por lo tanto, obviamente, pues han encontrado que existe una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. ¿Qué cosa te quiere decir? Que estos valores que están acá no son valores totalmente fijos, chicos. No son valores fijos. Son valores probabilísticos. Es decir, por ejemplo, en la zona 4 han encontrado una aceleración máxima horizontal en suelo rígido, porque esa es la diferencia exacta. Este 0,45 no es un número. ¿Es qué cosa, chicos? Es una aceleración máxima horizontal en suelo rígido, de la cual ese valor que se le da es un valor probabilístico, porque existe la probabilidad de que sea excedido en 50 años, muchachos. Existe una probabilidad de que sea excedido en 50 años. ¿Cuánta es esa probabilidad, profesor? Acá está, el 10%. Existe una probabilidad del 10% de que ese valor sea excedido en un periodo de vida de 50 años. Entonces, quiero que lo mires de esa manera, quiero que lo entiendas de esa manera y no solamente lo veas como un número al azar y como un número que yo tengo que utilizar porque me encuentro en la zona 4, porque me encuentro en la zona 2 o porque me encuentro en la zona 1. No, tiene una explicación teórica y eso quiero que lo entiendas en tu cabecita. Entonces, estos valores que están acá, chicos, 0,45 para la zona 4, 0,35 para la zona 3, 0,25 para la zona 2 y 0,10 para la zona 1 son aceleraciones con una probabilidad de 10% de ser excedidas en un tiempo de vida de 50 años, ¿sí? Además, este Z, o sea, estos valores que están acá, como son aceleraciones, se expresan como una fracción de la aceleración de la gravedad. Tranquilamente, o sea, 0,45 ¿qué? De G. 0,35 ¿qué? De G. O sea, son fracciones del G. Fracciones de la gravedad. Por eso que son aceleraciones, ¿sí? O sea, en la zona 4 se espera una aceleración máxima del 45% del valor de la gravedad, por decirlo así. En la zona 2 se espera con, digamos, una aceleración máxima del 25% del valor de la gravedad. Esa es la idea, esa es la interpretación, esa es la parte teórica de los parámetros sísmicos en el caso del Z, debido a la zonificación de nuestro país en Perú, ¿sí? A lo que son de otros países quizás tengan otra forma de cómo interpretarlo, quizás tengan otra distribución, tienen quizás más zonas, menos zonas, digamos, ellos digamos, tienen que ver su zonificación. Si tienen 3 zonas, 4, 5, 6, no lo sabría exactamente, pero sí era bueno que ellos también, digamos, vayan viendo esa parte, ¿no? Ok, muchachos. Ese con respecto al Z, profesor. Pero si yo recuerdo, yo te expliqué de que había el U también, ¿sí? Acuerda acá. Z, U. ¿El U qué cosa es, profesor? Cuando yo navego por la norma, bajo un poquito y voy a encontrar que en el capítulo número 3 me dice categoría, sistema estructural y regularidad de las edificaciones. Y hay una tabla muy interesante que es la tabla número 5, que proviene del artículo número 15, donde te menciona quién es ese factor U, que la norma lo llama la categoría de la edificación y el factor de uso de dicha edificación. Entonces, ese factor U, yo sé que muchos chicos saben que es 1, 1.3, 1.5, que va a depender, digamos, de la importancia de la edificación, y no está mal. Es la definición, digamos, es la forma de cómo entenderlo de una manera muy rápida y muy cómoda. Pero acá te explica, te dice, cada estructura está clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la tabla número 5. Es decir, tú vas a tener que verificar tu estructura si está en la categoría A, B, C o D. Ese es el trabajo de cada uno como diseñador. Entonces, dice, el factor de uso o importancia, como también se le llama, U,
definido en esa tabla se usa según la clasificación que se haga. Si te encuentras en una categoría A, tu edificación analizada, pues usarás el factor de 1.5. Si tu edificación que estás trabajando se encuentra en la categoría B, de acuerdo a estas condiciones que te indica acá, usarás el factor de U de 1.3. Y si tu edificación cumple con estos requisitos que están acá, usarás el factor de 1. ¿Ok? Eso de acá. Ahora, pero profesor, ¿y cómo yo sé en dónde estoy cayendo? Es muy sencillo. Si tú te das cuenta acá, vas a tener que revisar tu estructura. ¿Para qué fines está realizando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón que se le va a dar a esa edificación? ¿Y cómo yo sé eso, profesor? Eso uno lo sabe desde el inicio, muchachos. Cuando uno se le entrega un plano de arquitectura, desde ahí ya sabe cuál es el fin que se le va a dar. En la arquitectura se sabe, eso va a ser un centro comercial, va a ser un colegio, va a ser un hospital, una estación de bomberos. Entonces, tú ya de antemano, antes incluso de modelar, ya sabes cuál es el objetivo de esa edificación. Entonces, el factor del uso, del U, tú ya lo sabes desde mucho antes, tranquilamente. Puedes saber si quizás lo que yo estoy trabajando ahorita es una vivienda, son oficinas, hoteles, restaurantes. El factor de U es 1. Quizás lo que yo estoy trabajando es un teatro, un estadio, un centro comercial, terminales, categoría B, 1.3. Quizás lo que estoy trabajando sean hospitales, aeropuertos, edificaciones cuyo colapso pueden presentar un riesgo. Entonces, todos ellos, categoría A, factor de uso 1.5. Lo que te he explicado ahorita es prácticamente una interpretación cómoda de lo que te indica la tabla número 5. Pero, lo que no te han explicado a ti, quizás no a todos, es ¿por qué 1.5? ¿Por qué 1.3? ¿Por qué 1, profesor? ¿De dónde viene eso? Y te comento que eso viene de los niveles de amenaza sísmica, de los tiempos de retorno de cada uno de esos niveles de amenaza sísmica. Nosotros recordamos y hemos aprendido que nuestro espectro de diseño, que nosotros trabajamos tranquilamente para un dinámico mal espectral, está basado en un sismo de diseño. Y el sismo de diseño que nosotros trabajamos tiene un periodo de retorno de 4... A ver, alguien por ahí me va a decir en el chat que nuestro espectro de diseño está hecho para qué periodo de retorno, muchachos. ¿Alguien recuerda ese valor? ¿Para qué periodo de retorno nosotros estamos trabajando nuestros diseños? Ajá, muy bien, Miguel, muchas gracias. Para 475 años. Estamos nosotros analizando y diseñando nuestras estructuras y la norma que estamos ahorita trabajando es para un sismo de diseño, en la cual su periodo de retorno es de 475 años. Así lo hemos trabajado, así la norma lo trabaja. La pregunta es el único sismo que existe? ¿Es el único, digamos, nivel de amenaza sísmica que existe con ese periodo de retorno? Claro que no, muchachos, porque no es lo mismo diseñar, por ejemplo, una edificación, una base nuclear, una presa. No es lo mismo. Son edificaciones con distintos niveles de amenaza sísmica, porque tienen un factor de uso de importancia diferente. Obviamente es mucho más importante, y con el respeto de las edificaciones, diseñar y analizar una presa. Obviamente. Tiene mucho mayor riesgo si es que fallara que si falla tu casa o mi casa. Si una presa falla, imagínate la cantidad de muertes que podrían haber. Por lo tanto, el factor de importancia es muy alta para esos tipos de estructuras. Por lo tanto, el nivel de amenaza sísmica a considerar es mucho mayor al que consideramos para una edificación que es de 475 años. Quizás ellos sean 1000 años, 2000 años, no lo sé. Entonces, esos niveles de amenaza sísmica se están traduciendo ahorita a los niveles de importancia dentro del mundo de las edificaciones. Si yo te muestro acá ahorita algo, mira. Estos son los distintos niveles de amenaza sísmica que yo he podido, digamos, hacer estudio para algunos temas de investigación que he venido haciendo a lo largo de mi formación. Si tú ves acá, hay espectros para distintos niveles de amenaza sísmica. Para un sismo frecuente, para un sismo ocasional, un sismo raro, muy raro, extremos y máximos. ¿Sí? Ahora, lo que nuestra norma utiliza, como ya lo dijo Miguel, es este
sismo que está acá, el diseño, que también se le conoce como raro, ¿no? Son, digamos, ya, los nombres van a ir variando de acuerdo a la normativa en la cual uno se va, digamos, apoyando para estos niveles de amenaza sísmica, ¿no? Entonces, el sismo de diseño también se conoce como sismo raro, de 475 años, que vendría a ser justamente este que está acá. Entonces, ese es el nivel de amenaza sísmica que usamos dentro de la norma y el que se usa normalmente cuando una edificación es de categoría C, es decir, con el factor de uso de de 1, perdón, con el factor de uso de 1. Cuando la categoría es C y el factor uso es de 1, encaja perfecto el sismo diseño con el cual nosotros estamos trabajando, que es de 475 años. Pero cuando la edificación ya empieza a ser un poco más compleja, como es la categoría B, que el factor de importancia es alta, porque obviamente pues su fallo podría presentar un nivel de riesgo alto a la vida de las personas, obviamente se puede utilizar otro sismo con otro nivel de amenaza sísmica, con otro tiempo de retorno, como puede ser justamente el que está acá, el muy raro, el de 475 años. Profesor, y el de categoría A, que es mucho más, digamos riesgoso su fallo, se podría utilizar el sismo extremo de 1500 años. Entonces, tengo para categoría C el de 475, el de categoría B el de 975 y el de categoría A el de 1500. Por lo tanto, esos son los niveles de amenaza sísmica que se traducen en esos factores de uso que ves. ¿De cuál, profesor? Es decir, este 1, este 1.3 y este 1.5. Es decir, estos numeritos, que ya te expliqué cómo los sacarías de acuerdo a la categoría de tu edificación, no solamente quiero que lo veas como simples números, que son aumentando un 30%, un 50%, no, no solamente míralo así, quiero que entiendas el trasfondo de por qué se está tomando eso, y el trasfondo es los distintos niveles de amenaza sísmica debido al peligro que podría haber si ocurre una falla en esas edificaciones. Por eso que se le da un factor de importancia, porque son más importantes. Mientras más falla, más peligro ocurre. Por lo tanto, yo tengo que diseñarlo con un nivel de amenaza mucho mayor. Cuando es categoría B, lo podéis diseñar con un sismo raro de periodo de retorno de 975 años. Si es una categoría A, con un sismo extremo de 1500 años. Pero como no voy a estar cambiando los espectros de diseño, porque solamente me quiero quedar con uno, que es el estándar, por decir así, pues lo que hago es multiplicarlo por 1.3 para llevarlo de un sismo raro a un sismo muy raro. Y multiplicarlo por 1.5 para llevarlo de un sismo raro a un sismo extremo. Y así justamente poder cubrir esos niveles de amenaza sísmica y tener justamente un diseño correcto para categoría B y para categoría A. Ahí está, chicos, la explicación, digamos, de por qué utilizo estos factores y por qué están incorporados en esa norma. Es decir, no es que a alguien se le ocurrió, tienen una explicación de acuerdo a distintos niveles de amenaza sísmica. ¿Ok, muchachos? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Usted también me indicó que existe un factor C. Muy bien. Y el factor C, te voy a indicar acá, en la norma. El factor C tiene que ver con el factor de amplificación sísmica, ¿sí? Acá está. En el artículo 14, uno va a encontrar lo que es el tercer parámetro sísmico, que es el factor de amplificación sísmica. ¿Qué cosa quiere decir eso? Me dice que ese factor tiene que ver en cómo responde la estructura ante la aceleración en la base. Es decir, si yo tengo acá a mi edificación y yo ya le sometí a un movimiento en la base, porque yo ya conozco ese agente externo, la estructura va a responder en la parte superior. Ese procedimiento de ir desde la base a la parte superior es lo que se conoce como el factor de amplificación sísmica. Cómo responde la estructura ante el movimiento en la base, por decirlo así, ¿no? Entonces, como ya te comenté, ¿no? Es la forma como la estructura amplifica la respuesta. Por eso que toma el nombre de amplificación. O sea, estás amplificando la respuesta de la base hacia la parte superior. ¿No has escuchado ese concepto de que cuando a veces te ha tocado la mala suerte de, digamos,
pasar un evento sísmico, no sé, quizás el año pasado o por ahí, ya sea en tu trabajo o en la universidad, y tú te has encontrado, digamos, en el último nivel. ¿Qué sucede cuando tú te encuentras en el último nivel, muchachos, y ocurre un evento sísmico? ¿Se siente más o se siente menos? ¿Alguien ha tenido esa, no sé si decir suerte, por decirlo así, pero alguien ha tenido esa dicha de estar en el último nivel o en los últimos niveles cuando ha ocurrido un evento sísmico? ¿Y se siente más o se siente menos, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se siente más en los últimos niveles o se siente menos en los últimos niveles? El que ha tenido, digamos, no sé si decir la mala suerte, ¿no? Pero esa oportunidad, sabe de que cuando ocurre un evento sísmico vas a sentir mayor movimiento en la parte superior que en la parte inferior. Bueno, se siente, bueno, no sé, Luis, quizás te tocó alguna definición muy rígida, pero normalmente se siente más en los pisos superiores que en los pisos inferiores. Se siente mucho más, porque justamente es por el tema de la amplificación sísmica. Debido a que el legión tiene mayor altura, ese factor de amplificación hace que se genere obviamente una mayor sensación, por decir así. Ajá, claro, en pórticos. Es decir, una mayor sensación de esa amplificación. Claro, lo que dice Luis es cierto porque eso también va a depender mucho del sistema, o sea, de la categoría estructural, ¿no? Cuando es un sistema de placas, es mucho más rígido y casi el movimiento no es tan, digamos, como que tan desfasado entre la base y la altura. Porque es como es tan compacto, es casi, digamos, uniforme, por decir así. Pero cuando es un sistema aporticado, obviamente la amplificación es mucho mayor en la base, perdón, en la parte superior que en la base. Ahora, ese factor C que toma, digamos, en cuenta ese factor de amplificación va a depender, si tú te das cuenta acá, de unos parámetros. ¿De qué parámetros, profesor? Depende del periodo. Mira acá. Depende del periodo. Tiene tres campos de cómo se forma ese factor de amplificación. Y esos tres campos, te adelanto, que son los que dan origen más adelante a la formación total del espectro de diseño. Te da, digamos, eso, digamos, este factor de amplificación te da una idea de cómo se va a formar a futuro tu espectro de diseño utilizado más adelante para tu análisis dinámico modal espectral. Pero te da una idea. Te indica que van a haber tres campos bien delimitados que van a crearte ese espectro, perdón, que van a crearte ese factor de amplificación. ¿Y de qué depende? Depende del periodo, profesor. Es decir, yo necesito previamente conocer el periodo de mi estructura para saber qué factor de amplificación voy a tomar, al menos para el análisis estático. Si yo voy a utilizar el análisis estático, tengo tres caminos. Puedo tener el 2.5, puedo tener el 2.5 multiplicado por TP entre T y el 2.5 multiplicado por TP por TL y entre T al cuadrado. Profesor, no sé qué es TP, no sé qué es TL, tranquilo, ahorita te lo explico. Pero concéntrate en el periodo, que es el que está como denominador. Si te das cuenta, depende del periodo de tu edificación. Por lo tanto, tengo que conocer primero cuánto vale mi periodo para saber luego cuánto vale el factor de amplificación que yo voy a estar trabajando para mi análisis estático. Entonces, armar el coeficiente de amplificación o el factor de amplificación sísmica me lleva previamente a conocer mi periodo. Pero aparte del periodo, si te das cuenta, también aparecen dos variables más, que es el TP y el TL. ¿Quién es el TP? ¿Quién es el TL? Bien, eso te explico justamente ahorita con la siguiente explicación del siguiente parámetro sísmico. ¿Cuál es, profesor? El Z. El Z, que viene a ser justamente por el tema del suelo, es también importante conocerlo. Obviamente, el conocer el tipo de suelo en el cual uno va a, digamos, edificar su estructura, depende de muchos estudios, muchachos. Se requieren estudios de geofísica, por lo general, para conocer, digamos, el tipo de suelo. Y aquí, muchachos, no hay que confundirlos con la capacidad portante, porque veo que muchos chicos a veces se confunden y tratan de encontrarle una relación entre la capacidad portante, que te lo puedes sacar con un análisis, con un ensayo de corte directo o triaxial, por ejemplo. Sacas tu capacidad portante que se le entrega en cualquier estudio de suelo que es común.
Y muchos chicos confunden que a mayor capacidad portante podría pensarse que existe una mejor calidad del terreno, por lo tanto yo podría elegir uno de estos tipos de suelo. Y si me sale una menor capacidad portante, uno podría pensar, entonces elijo un suelo malo. Y no es así, muchachos. No hay que confundirlo. No hay una relación directa, con esto remarco, no existe una relación directa entre la capacidad portante encontrada en tu terreno con el tipo de suelo que te indica la norma 030 para saber qué valor a utilizar dentro de tus parámetros sísmicos. No hay, muchachos, ¿sí? Quítense esa idea, por favor. La única manera de poder saber el tipo de suelo con el cual yo voy digamos, a usar para mis respectivos análisis estático o dinámico modal espectral es a través de los ensayos geofísicos. Porque yo requiero, y la norma lo menciona, las velocidades de onda de corte, que me dice acá la norma. Esas velocidades de onda de corte no las sacas con un trexial. Eso lo sacas con ¿cuál? Con ensayos geofísicos. Tienes el más W, o sea, son ensayos que te van a venir a ti saber cuál es la velocidad de onda de corte del perfil del terreno en la cual tú estés analizando para tu estructura. Tú puedes trazar un perfil de terreno y saber a distintas profundidades cuáles son las velocidades de onda de corte encontradas y clasificarlas según la norma que tengo acá y saber que si me encuentro en cierto rango mi velocidad de onda, mi velocidad de corte encontrada, pues saber qué tipo o qué perfil de suelo puedo yo estar utilizando para mi futuro análisis y diseño. Pero eso solamente son con ensayos geofísicos, nada más. Por eso que muy pocas estructuras, muy pocos expedientes técnicos usan eso. Y es tan común y de una de una pésima costumbre que te digan, bueno, pero no hay estudio de suelo o no hay tanto presupuesto para hacer un análisis geofísico, ensayo geofísico, pero bueno, asúmele S1, asúmele S2 y asúmele S3, no lo sé. Esa es una mala costumbre, es una pésima costumbre, tanto como decir, mira, no hay estudios para este suelo, asúmele una capacidad portante parecida a la del vecino. Son costumbres muy mal tomadas por muchos profesionales. Te lo digo porque me han llegado un montón de oportunidades de trabajo, cacholas por decir así, donde dicen, asume esto, asume lo otro, y yo siempre voy a decir que no voy a asumir nada mientras no haya un ensayo. ¿Cuesta, profesor? Claro que cuesta. Y va a costar. Así como existe la rama de estructuras, existe la rama de suelos. Entonces, ¿para qué existe la rama de suelos si todo lo voy a suponer? O sea, qué falta de respeto con mis compañeros, con mis colegas que son de la rama de geotecnia, que voy a tener que toda la vida asumir una capacidad portante y un tipo de suelo. Entonces, ¿para qué están ellos? No entiendo. Es una ciencia aparte, es su propio trabajo, hay que respetarlo y ellos tienen sus propias formas, sus propios procedimientos y tienen un costo adicional y así debería ser siempre. Por lo tanto, para encontrar el perfil del suelo requiero las velocidades de onda de corte. La norma acá te especifica, ¿no?, que tienes perfil del suelo, tienes para perfil S0, roca dura, perfil S1 de roca o suelos rígidos, S2 suelos intermedios y S3 suelos blandos. ¿De qué depende esa clasificación? Como ya te indiqué, de la velocidad de onda de corte. Es una forma. Hay otra forma también acá a través del N60, pero uno de los más usados siempre es a través de la velocidad de onda de corte, que yo, a menos cuando he trabajado en la privada, sí he visto que lo hagan y sí he visto que lo exigen, porque son un poco más minuciosos, son más exigentes. Y obviamente también hay más dinero, ¿no? En el Estado, aunque también hay dinero, la verdad, pues a veces no lo exigen y no sé cómo rayos lo aprueban, de verdad. A veces me sigo preguntando eso. Una vez encontrado el perfil de suelos, de acuerdo a la clasificación de la velocidad promedio de ondas de corte, ese es el nombre oficial que se le da justamente al BS, velocidad promedio de onda de corte. Es decir, yo tengo que encontrar las velocidades en un perfil por distintas alturas y luego aplicar esta formulación, ¿no? Obviamente eso a ti te lo entregan a través de un estudio completo de suelos con ensayos geofísicos, te entregan esto. Esto es lo que te deben de entregar a ti. Y como conclusión, decir, según el estudio geofísico realizado en este perfil de terreno, se encontraron estas velocidades promedios de onda de corte. Por cada capa encontramos esto. Se recomienda usar perfil de tipo de suelo S2. Firmado por el geotécnico. Él está avalando porque es su estudio.
él está justificando ese resultado con ensayos de laboratorio. Entonces ahí está la validez de ese perfil de suelo y no una simple asumir un valor, por decir así, ¿no? Entonces yo encuentro mi perfil de suelo. Ese perfil de suelo yo tengo que utilizarlo, porque ese perfil de suelo que a mí me sale tiene unos valores numéricos que en la anterior norma eran independientes del factor de zona. No dependían de ese factor. En la norma actual sí dependen de ese factor. Es decir, hay una correlación entre el factor de zona que yo pues, estoy trabajando con el perfil de suelo encontrado. Es decir, si yo me encuentro en la zona 4, como es Lima, por ejemplo, y yo hago un estudio geofísico y me dicen que el perfil de suelo es S1, por ejemplo, yo sé que el valor que tengo que utilizar para mi perfil de suelo es del valor de 1. Si me dicen que, ¿sabes qué? Hemos encontrado un perfil de suelo tipo S3 según un ensayo geofísico, según la velocidad promedio de onda de corte, entonces si me encuentro en la zona 4, utilizaría el valor de 1.10. Distinto que si yo me encontrara en la zona, por ejemplo, en la zona 2, y me dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Se ha encontrado según estudios geofísicos de que su perfil de suelo a utilizar es de S2. Ah, ok. Entonces aquí voy a utilizar el factor de 1.20. Y ese factor es el que se va a multiplicar dentro de los factores de coeficiente, que es el Z, el U, el C y por este S que yo tengo acá. Entonces, de esta manera, yo encuentro el valor numérico del perfil de suelo encontrado, digamos, correctamente con los valores de la velocidad de onda de corte promedios y correlacionados con el factor de zona que yo ya previamente he tenido que saber en dónde va a estar ubicada mi edificación. Este es un punto. Pero profesor, para el factor de amplificación que es el C, no decía que dependía del tipo de suelo, sino de un TP y de un TL, exactamente. Pero ese TP y ese TL aparecen acá, muchachos. Y están relacionados justamente con ese factor de suelo, con ese perfil de suelo que tú has encontrado previamente. Es decir, yo ya sé, por ejemplo, que me encuentro en la zona 4, S1, entonces busco solamente S1 y digo, ah, mira, S1. Sin importar que esté en zona 4, 3, 2, 1. Con saber que es S1, yo ya sé cuánto vale mi TP y mi TL. Mi TP, en este caso, pues puede valer 0.4 y mi TL 2.5. Con esos valores de TP y TL yo puedo generar la forma de la gráfica de, digamos, el factor de amplificación sísmica que más adelante me dará la forma para mi espectro de diseño. Entonces, TP y TL no son valores que no me van a servir, son valores que los requiero para saber, digamos, los intervalos del factor de amplificación sísmica, que más adelante me darán origen a mi espectro de diseño. Conocer TP y TL es muy sencillo, solamente requiero saber el perfil de suelo, nada más. No se relaciona con el tipo de zona. Si tú te das cuenta, en la tabla número 4 no hace mención a eso. Basta con que sea S1, S2, S3, ya encuentro TP y no encuentro TL. Entonces, eso quiero que lo vayas entendiendo. ¿Sí, muchachos? Listo. Entonces, encontrando ya Z, U, C, S, me faltaría un último señor que es justamente el valor del R. Y ese R está descrito más abajo. Tiene que ver justamente con... vamos a ver acá. Con el artículo número 18. El artículo número 8 te hablo, chicos, acerca de sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción de fuerza sísmica, R sub 0. Y acá puede entrar mucha confusión con los muchachos, porque este R que me aparece acá en la ecuación de la cortante basal no es este que te aparece en el artículo 18. En el artículo 18 te aparece un factor, un coeficiente básico, así se llama, básico de reducción de las fuerzas sísmicas llamadas R sub 0. Profesor, ¿pero ese no es R? No, no es R, ¿eh? Es diferente. El R sub 0 es un paso previo para poder encontrar el verdadero valor del R. Así se interpreta. Entonces, para saber el R, requiero previamente conocer el R sub 0. Pero no es el único. Pero de eso de acá luego te explico quién más requiero, ¿sí? Pero primero acá. Según la tabla número 7 te indica cuál es el valor del R sub 0 que tú tienes que encontrar. Es muy sencillo, nada más. Ese R sub 0
yo tengo que saber, según la tabla número 7, cuál es el sistema estructural de la edificación con el cual yo estoy trabajando. Y ahí ya depende de ti, ¿no? Si estás, acá te dice claramente, si estás en el mundo del acero, pues tienes todo esto que está acá y tienes que buscar cuál es el que le pertenece. Si estás en el mundo del concreto armado, tienes esto que está acá y puedes encontrar el que le corresponde. Si estás en el mundo de la albañilería, pues tienes acá y sabes cuál le corresponde y así igual con la madera. En el caso del mundo del concreto armado, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita, pues yo tendría que saber, ¿no? Estoy trabajando con sistemas de pórticos, sistemas duales, sistemas de muros estructurales. Si yo ya descubro cuál es el sistema que realmente le pertenece mi estructuración, mi modelamiento, puedo elegir 8, 7, 6 o 4. Ojo, ese no es el R. Vuelvo a repetir, R sub 0. Profesor, ¿y cómo sé yo si es pórtico, dual o muros? Tan fácilmente, la norma te lo indica. Acá está. La norma te lo indica en el artículo 16, sistemas estructurales. Para saber qué valor de R sub 0 voy a elegir, según la tabla número 7, pues tengo que leer el artículo 16. Dice que para pórticos, para muros y para duales. Y al final depende del porcentaje de cortante basal que están absorbiendo los elementos. Es decir, para pórticos te piden que por lo menos la fuerza cortante en la base de las columnas sea el 80% de la cortante basal total. Es decir, que las columnas en el primer nivel, que es en la base, absorban por lo menos el 80% de la cortante basal. Profesor, ¿cuál cortante basal? Esta, muchachos. Esta cortante basal. Esta es en la base. Entonces yo tengo que verificar que las columnas del primer nivel absorban como mínimo el 80% de este valor que yo te voy a enseñar a calcular un poquito más adelante. Si yo compruebo eso, entonces ¿qué tengo, profesor? Sistema de pórticos. ¿Y qué usaría? R sub 0, 8. Se acabó. Profesor, ¿y si no es así? Tienes que verificar. Sí, quizás sea un sistema de muros estructurales. Para saber si es muros estructurales, que es lo más común que encontramos dentro de lo que hacemos, pues tengo que verificar, ¿no? Que tengo que decir que por lo menos la cortante que absorben los muros en el primer nivel sea por lo menos el 70% de la cortante basal. Es decir, si regreso a mi gráfico, estos muros, estas plaquitas en el primer nivel, todas en conjunto, todas en conjunto, deben absorber por lo menos el 70% de la cortante basal. Eso de ahí. Y si es dual, profesor, bueno, acá te hace otra clasificación, ¿no? Que está entre el 20 y el 70%. Obviamente acá queda corto porque si uno va a la 0.60 te separa en dual tipo 1 y dual tipo 2. Pero eso ya lo veremos en nuestra clase plus de diseño, ¿sí? Pero ten en cuenta que de esta manera yo puedo saber qué valor de R sub 0 voy a utilizar. Profesor, pero ya sé, ¿no? O sea, yo lo leo, lo identifico, pero ¿y cómo lo calculo realmente? O sea, ¿a mano? ¿En software me ayuda? Ya. Aquí es justamente lo que yo te decía. En el último ítem, ¿qué cosa puse? Verificación del factor de reducción sísmica. R. Profesor, pero ahí dice R. Y lo que me dice en la tabla es R sub 0. Claro, porque el R está relacionado con el R sub 0. Están relacionados. ¿Cómo así, profesor? El valor del R, muchachos, está relacionado con el valor del R sub 0, del IA y del IP. De esos dos, luego te hablo después, ¿sí? Pero mira, para encontrar R, yo requiero conocer a quién, a mi R sub 0. Entonces, tengo que primero tener ese trabajo completado. Verificar quién de estos señores yo voy a utilizar de acuerdo a la clasificación que me da la norma. Y eso yo lo puedo hacer a través de la herramienta de Session CUT. Puedo saber qué porcentaje absorben las columnas, los muros con respecto a la cortante basal, para un estático como para un dinámico. De esa manera justifico el valor del R sub 0 y ya lo encontré con el software y justificado en la tabla número 7. Muy bien, pero profesor, me falta el R. Yo encontré el R sub 0. Claro que sí. ¿Qué falta, chicos? El IA y el IP. Y esos son los factores de irregularidad estructural que están descritos en la tabla número, voy bajando, en la tabla número 8 y 9. El artículo 20 te da
el pie, el inicio a los factores de irregularidad que te pide la norma. Estos factores IA y P pues tienen todo un desarrollo que lo voy a explicar en el último capítulo con más detalle, pero digamos es importante ir a entender que yo los requiero sí o sí para poder, digamos, hacer un análisis estático con el factor R. Pero profesor, si el factor R me pide el R sub 0, que ya sé cómo calcularlo, pero me pide el IA y el IP, y usted lo manda en el capítulo número 6, entonces ¿cómo voy a poder yo hacer un análisis estático completo si todavía no conozco el R definitivo? Porque la norma te indica que primero puedes comenzar asumiendo de que todo es regular. Si todo es regular, el factor de IA e IP toman el valor de 1. Si tú ves acá, te dice, estructuras regulares son las que en su configuración resistente a caras laterales no presentan ninguno de estos valores en tabla 8 y tabla 9. En ese caso, acá te dice, el factor de IA e IP es igual a 1. De esto de acá yo voy a hablar mucho más adelante con más profundidad, ¿sí? Pero al menos quiero que entiendas que con una estructura es regular, el valor del IA e IP es igual a 1. Por ende, si el IA, el IP es igual a 1, chicos, entonces obviamente el valor del R en este caso sería igual al R sub 0. Entonces lo que yo encuentre en el R sub 0 será el valor del R que yo voy a tener que utilizar para mi análisis estático en este caso. Pero porque estoy comenzando mi análisis considerando desde que la estructura es regular. Y así yo debería empezar siempre. Porque todavía no puedo verificar irregularidades porque eso todavía es un procedimiento al final. Al final se vuelve un procedimiento iterativo, muchachos. Yo tengo que primero asumir que es regular, trabajarlo como si fuera regular y luego verificar cada una de estas irregularidades que te voy a explicar en el capítulo número 6. Si no encuentro ninguno, lo que asumí es perfecto. Si encuentro alguna de ellas, tengo que volver a hacer todo el procedimiento. Se vuelve un proceso iterativo porque tengo que justificar si en verdad existe o no existe irregularidad. Igual existe con el R, porque el R que está acá, yo primero tengo que asumirlo. Porque si te acabo de decir que para encontrar el R, según mi modelo, tengo que saber qué porcentaje absorben de la cortante basal. Pero para insertarle la cortante basal, requiero el R. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el R con el Season Cut si tengo que primero insertarle la cortante basal que a su vez también depende del R que aún no conozco? ¿Qué hago en ese caso, chicos? Asumo. Nuevamente, tengo que asumir un valor del R. Pero obviamente con criterio, ¿no? Asumo el valor del R con criterio y luego, ¿qué hago, chicos? Verifico lo que estoy asumiendo. Si asumí que era un sistema de muros, R6, pues tengo que luego calcular la cortante basal con esa valor de R6 que estoy asumiendo, verificar según lo que me dice la norma que tiene que absorber el 70% de las placas con el Season Cut, que es una herramienta que te sirve muchísimo. Si es que justifico eso, perfecto, el valor de 6 que asumí me quedo. Y si no, profesor, quizás no era 6, era 7, dual. Asumiste mal, no hay problema, se actualiza y vuelves a trabajar con el valor de 7, actualizado y justificado. Igual vas a tener que hacer para las irregularidades, asumir que es regular y para poder encontrar el R, que se va a parecer al R sub 0 en este caso, y luego verificar si en verdad es regular y si no, procedimiento iterativo. Esa es la secuencia, ese es, digamos, el trabajo que hay que hacer cuando uno trabaja con estos, o cuando uno inicia con estos análisis estáticos y luego con el dinámico. Asumir el R y asumir que es regular. Ahora, ya sé todos estos parámetros, profesor. Ya sé quién es el Z, el U, el C, el S y el R. Ya está. Ya tengo mis valores. Encuentro mi coeficiente sísmico y lo inserto en el programa. Muy sencillo, que luego te voy a explicar eso en la siguiente clase. ¿Y el P, profesor? El peso sísmico. Si el peso sísmico yo lo entendiera según la norma, y eso está descrito acá. En el artículo 26 me dice acerca de la estimación del peso sísmico. ¿Sí? Y con eso estamos acabando, muchachos, ¿sí? Para no alargarla tanto, ¿sí? Acá me indica claramente estimación del peso. Si bien es cierto eso, yo ya lo expliqué un poco más adelante, pero voy a detallar ahora sí para análisis estático, ¿sí? Me dice que el peso P, que es el peso sísmico que multiplica el coeficiente sísmico, que ya sabes cómo calcularlo,
Se calcula adicionando a la carga permanente y total de la edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de la siguiente manera. Es decir, al peso muerto y al peso propio, es decir, al peso propio y a la carga muerta impuesta, que puede ser acabado, tabiquería, etcétera, se le tiene que agregar un porcentaje de la carga viva de entrepiso. Y ese porcentaje va a depender de quién, de la categoría. Si es categoría A y B, que ya sabes que es una categoría A y B, porque ya te expliqué el tema del uso, cosa que antes no te explicaba en los capítulos pasados porque no forma parte de la teoría, pero tú ya sabes qué tengo que hacer con un A y con un B. Son edificaciones importantes, por lo tanto, pues tengo que castigarla con un 50%. Si fuera categoría C, que es común, solamente con un 25%. Y para depósitos se toman otro valor, pero hay algo que es muy importante que dice acá. En azoteas y techos, la carga viva se reduce al 25%. Por eso que yo te expliqué en un inicio que yo la carga viva lo divido. La carga viva de entrepiso y la carga viva de techo. Aparte porque los valores numéricos son diferentes. La carga viva de techo probablemente es menor a la carga viva de entrepiso. Y otro porque el porcentaje que yo voy a usar para castigar y formar el peso sísmico también es diferente en el caso que sea A o B. Si es C, es lo mismo, 25-25%. Por lo tanto, cuando yo formo el peso sísmico, lo hago de esta manera, como te expliqué, obviamente, en las clases pasadas, ¿no? Lo hago de esta manera, con los patrones de carga y con los casos de carga. De esa manera, pues yo respeto el artículo 26 y encuentro definitivamente este valor de P, que ya lo hemos definido, pero que lo vamos a volver a tocar un poco más adelante en el modelo, multiplicando a este coeficiente sísmico que ya sé cómo calcularlo, ya sé la razón de por qué existe, ya sé su parte teórica, y encuentro la cortante basal. Cortante que va a actuar en una y en otra dirección. Y acá te adelanto y con eso terminamos, muchachos. Esa cortante tiene dirección. Ni se te ocurra pensar que es una cortante única para X y para Y. Claro que no, porque tengo que un poco usar el criterio, muchachos. Si yo miro la fórmula que está acá, si yo miro esta fórmula, muchachos, que es muy sencilla. Es muy sencilla. Y empiezo a preguntarme, ¿quién de estos parámetros sísmicos tiene dirección o depende de la dirección? Yo sé que el Z es la zonificación sísmica, depende de la zona en la cual está ubicada mi edificación, zona 1, 2, 3 y 4. En ningún momento he dicho que depende de la dirección. Zona 4 es para X y para Y, o sea, es para cualquier dirección en sí, o sea, es 0. Si es que tuviera en zona 4, 0.45, sin importar si estás en X o en Y, es 0.45 globalmente y punto. Entonces el Z no tiene dirección. El U, profesor, el factor de importancia. Categoría A, B o C. 1, 1, 3, 1, 5. No depende de la dirección, depende de la importancia de tu edificación. Nada más, no tiene dirección. El S, profesor, tipo de suelo. Rígido, intermedio, blando. No depende tampoco de la dirección. Es único. Entonces, no vamos por ahí. Pero si tú te das cuenta, hay dos señores que sí dependen de la dirección. Si tú recuerdas el factor de amplificación, el C, que está acá, dependía del periodo. También del TP y del TL. Pero el TP y el TL, pues como dependen de S, del tipo de suelo, tampoco tienen dirección. Pero dependía en sus ecuaciones del periodo de la edificación. Periodo, muchachos, de esta edificación. De esta que está acá. Y dime tú, ¿acaso solamente tiene un periodo esto? Tiene múltiples periodos, pero lo que a mí más me importa son el periodo en X y el periodo en Y. Por lo tanto, existe un periodo para mi edificación en X y un periodo en Y. El C está en función del periodo, muchachos. Por lo tanto, habrá un C en dirección X y un C en dirección Y porque también está en función del periodo que le corresponde a esa dirección, al periodo en Y. Entonces, el valor del C sí tiene dirección. Depende del periodo, de X o de Y. ¿Qué más, profesor? El R que ves acá, este R que ves acá, muchachos, si tú recuerdas, este R es el R sub 0, profesor, por el IA y el P, que en este caso es 1, 1, ¿ya?
Yo ya sé que el IA lo voy a asumir que sea 1 y el IP lo voy a asumir que sea 1. Por lo tanto, ahí no voy a tomar el tema de dirección, aunque también tiene importancia en la dirección, pero eso lo voy a explicar más adelante. Pero solamente me quiero concentrar en el R sub 0. Depende del R sub 0, pero el R sub 0 es la categoría, mejor dicho, el R sub 0 depende del sistema estructural de tu edificación. Y tu edificación, pues, si tú lo miras en X, puedes encontrar un sistema estructural, y si lo miras en Y, otro sistema estructural. Si son lo mismo, profesor, normal, pues si en X y en Y tienes el mismo sistema estructural, el R es único, no tiene dirección. Pero ¿qué pasa si en X tienes pórticos y en Y tienes muros estructurales? ¿Qué pasa si en X tienes albañilería y en otra dirección tienes, no sé, placas? O sea, tienes distintos valores de R por cada dirección. Mejor dicho, distintos valores de R sub 0, que es la mejor palabra, por cada dirección. Es decir, tendrás un R sub 0 para X y tendrás un R sub 0 para Y. Por ende, tendrás un valor del R para X y un valor del R para Y. Por lo tanto, muchachos, esta cortante basal que está acá tiene dirección. Cortante basal en X y cortante basal en Y. Y esa cortante, pues, tengo que yo insertarla en el software para cada dirección. De esa manera voy a encontrar fuerzas distribuidas lateralmente para cada dirección, desplazamientos para cada dirección, derivas para cada dirección y así consecutivamente. Profesor, fuerzas laterales desplazadas asignadas en cada diafragma. Claro que sí. Si tú revisas la norma, aparece en el artículo 28.3 distribución de la fuerza sísmica en altura. Y esta es la consecuencia de usar un análisis estático equivalente por medio de una cortante basal. Al final, esta cortante basal yo la utilizo. Una vez definida correctamente, yo la utilizo para poder encontrar las fuerzas laterales que se van a distribuir a lo largo, perdón, que se van a distribuir a la altura de toda la edificación aplicadas en el centro de masa con cierta excentricidad. Y esas fuerzas laterales son las que al final te producen los desplazamientos, derivas, momentos y cortantes en toda la edificación para cada dirección de análisis. Son estas fuerzas, pero estas fuerzas laterales dependen de un alfa I y de la cortante basal. Obviamente para cada dirección, ¿no? Pero dependen de la cortante basal. Entonces esa cortante en la base se va a transformar, se va a distribuir en fuerzas laterales aplicadas en toda la altura de tu edificación en el centro de masa con cierta excentricidad. Ahora, esas fuerzas laterales dependen también de un alfa I que tiene esta forma que está acá. Esta forma que está acá te voy a explicar en la siguiente sesión cómo se originó, quién es PI, quién es HI, quién es K, que es un parámetro que se incorporó nuevamente, digamos, como algo nuevo a la norma y tiene su justificación teórica. Es importante que lo entiendas, pero esta fórmula tiene su origen y es fácil de entenderla cuando te explican la manera teórica. Y vas a también recordar y vas a también aprender que este K, te adelanto, que depende del periodo de tu edificación. Por lo tanto, K también tiene dirección, KX y KY, porque depende del periodo que tengo en X y que tengo en Y. El tema es, me habla usted de periodo, profesor. La norma te dice dos maneras de cómo calcular el periodo. Una manera simplificada y una manera algo compleja. Ambas la vamos a aprender, pero en la siguiente sesión, con un ejemplo en Excel, verificando manualmente que te salga lo mismo con el ETABS. Y eso te lo voy a hacer justamente en la siguiente sesión. Así, chicos, nos vemos allá. Chicos, gracias, un gusto, descansen, muy buenas noches. Chao, chicos, chao, chao.